Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 5. Del 1 al 6. Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Le dice la serpiente a la mujer. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, en mayúscula, sabiendo el bien y el mal. Antes de entrar en esta materia, yo quisiera solamente resaltar un versículo también ahora, como paréntesis nada más, no me voy a quedar con ese versículo en el mensaje. El versículo 3, donde dice, pero del fruto, lo que le dice Eva, lo que le responde a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comáis. Ahí la mujer, Eva, no dijo lo que Dios le había dicho anteriormente a ella y a su marido. Ella añadió algo que Dios no se lo había dicho. Y esa añadidura se encuentra atrás cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, donde el Señor Dios le hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto. No el árbol de la ciencia del bien y del mal estaba en medio del huerto, sino que lo que estaba en medio del huerto era el árbol de la vida. Ella dijo, el árbol que está en medio del huerto no podemos comer, y ese árbol que estaba en medio del huerto no era el árbol de la ciencia del bien y del mal, sino que era el árbol de la vida. Ella estaba cambiando la palabra de Dios ya, en un principio. Eso se encuentra aquí donde estamos leyendo, capítulo 2, versículo 8, 7. Versículo 9. Así que, hermanos, quería que esto lo tengáis en cuenta, porque muchos no se dan cuenta de este texto, y muchos predican. Cuando predican, ellos no se dan cuenta que están diciendo que Eva está diciendo una mentira, que Dios había dicho que no tocaran el árbol que estaba en medio del huerto, y ella lo cambió por el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero eso no fue así si leéis bien la Escritura. Y sin más preámbulos en este tema, yo voy a entrar de lleno en lo que quiero hablar en esta mañana. Lo que quiero hablar en esta mañana, todo comienza allí, todo comienza en un discurso. Un discurso que, como hemos leído, comienza la serpiente llamada Satanás con la mujer llamada Eva. Allí comienza un discurso y también su marido estaba dentro de este discurso. El marido estaba callado y la mujer estaba en el discurso con Satanás. Ahora podemos ver un poquito cuántas sectas son iniciadas por mujeres, porque ellas cambian la palabra de Dios.
La secta de los adventistas del séptimo día fue fundada por la Ellen White. White es blanco, en español, por Ellen White. Ella es la fundadora de los adventistas del séptimo día. Y muchas como ella fundaron muchas religiones y sectas, porque cambiaron la palabra de Dios. Este fue un discurso falso, el que mantuvieron la serpiente llamada Satanás y la mujer llamada Eva, junto con su marido, con el varón que estaba en medio de ellos, escuchando la conversación de ellos. Este discurso, además de falso, este discurso se sigue dando hoy en el mundo. El discurso no ha cambiado. Como hemos visto, la primera charla motivacional sobre esto que está tan de moda, cree en ti mismo, tú puedes, en ti dentro hay un campeón. Este discurso motivacional viene del principio, viene de una mala raíz llamada pecado. Es un falso discurso, como digo, y este discurso también digo que no ha cambiado, porque todo comenzó allí y el corazón del hombre sigue siendo de la misma manera. Un corazón engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y solo Dios lo conoce. Así que la primera charla motivacional sobre cree en ti mismo, ¿quién la dio? La dio Satanás. Lo único que ha cambiado hoy es quién lo enseña hoy. Y quién vende esa mentira, ese discurso. Eso es lo que cambia. Y también cambia, en vez de Eva, quién lo escucha hoy. Y quién lo compra hoy. Así que solo cambia quien lo enseña y vende, quien lo escucha y lo compra. Pero el discurso, el falso discurso, es el mismo. Se está dando en la sociedad, se está dando en la política, se está dando en los hogares, se está dando en muchas iglesias. Un falso discurso. Y no el discurso del monte de los olivos. No el discurso del sermón del monte, donde Jesús estuvo dando las enseñanzas primarias para aquellos que le seguían. Pero la motivación, además de que fue en el principio y que esto no ha cambiado, tampoco la motivación ha cambiado. Sigue siendo la misma que tuvo en un principio, esta charla que tuvieron. Para Satanás, el discurso era en dirección de engañar al hombre, es decir, engañar a la creación de Dios. Satanás se llenó de arrogancia, tanta arrogancia, en su corazón, como ángel de luz que era en un principio. Por eso se llama Lucifer. Era un ángel de Dios. Pero se rebeló contra Dios, porque quería llegar a ser como Dios. Y eso lo llenó de arrogancia y de rabia, porque él no puede crear. Él solo podía engañar a las criaturas de Dios, pero no podía crear nada. Él no puede crear nada. No tiene el poder, tiene poder, pero no es todopoderoso. Y Dios sí es todopoderoso. Por lo tanto, para Satanás, su objetivo era engañar la creación de Dios. En primer lugar, el hombre. Engañando al hombre, engaña toda su creación. Porque Dios le dio autoridad al hombre de enseñorearse de las cosas de la tierra. La intención de Satanás y el objetivo era blasfemar el nombre de Dios y que el hombre se apartara de los oráculos de Dios, de los mandamientos de Dios.
hasta el día de hoy, el discurso sigue siendo tan falso como en el principio y la motivación sigue siendo la misma: destruir todo lo creado física y moralmente. Si el diablo pudiera matarte a un verdadero cristiano, lo mataría. De hecho, hay muchas persecuciones para los verdaderos cristianos. O bien porque te matan, o bien porque te callan la boca. De alguna manera lo estudia, esa trama satánica se estudia para que el Evangelio no pueda ser predicado correctamente. Y se inventan muchas mentiras como esa de cree en ti mismo. Así que el motivo de Satanás fue ese y sigue siendo el mismo: destruir todo lo que Dios ha creado, física y moralmente. Satanás, orgulloso, arrogante y mentiroso, además un envidioso tremendo. Al ver que él no puede crear, dice: bueno, engaño a la creación de Dios. Ya que no puedo yo crear, engaño a las criaturas de Dios. Y las criaturas de Dios en el principio se dejaron engañar. Eva en primer momento y su marido allí, en medio de ellos, escuchando una conversación donde él tenía que haber dicho: no, mujer, no. Dios nos ha dicho que no. Se necesitan hombres varoniles. Se creen que hombres varoniles, que no sé qué otra cosa, que no significa eso. ¿Sabéis? Ya. Y para el hombre, esta era la motivación para Satanás. Pero la motivación para el hombre era, y sigue siendo hoy, la oportunidad de ser su propio Dios, el hombre mismo. El dueño de su destino, el creador de una vida de fantasía, engañado por su propio corazón y las mentiras satánicas que ofrece este mundo. Ese es el motivo del hombre que tiene de escuchar discursos falsos. Y repito, se están dando en la sociedad, se están dando en la política, se está dando en la religión, se está dando en muchos círculos llamados, entre comillas, cristianos. Falsos discursos. Creo que he hecho muy bien en poner este título al sermón de hoy: el falso discurso. Y hay razones para pensar así. Hay razones porque la caída del hombre, que hemos leído en Génesis 3, del 1 al 6, ahí nos explica un poco lo que ocurrió. Vamos a ir al versículo 6 para que no nos desmontemos de lo que estamos oyendo. Versículo 6 de Génesis 3. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable, escucha bien, a los ojos. Y el árbol era codiciable, codiciable. ¿Para qué? Para alcanzar la sabiduría. Y tomó de esta manera, de ese fruto prohibido. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Estas son las razones, hermano: los ojos, la codicia, la concupiscencia. Y eso lo expone muy bien el apóstol San Juan, el apóstol del amor. Me gusta llamarlo así porque así es como las epístolas están escritas, hablando mucho del amor y del amor de Dios, que es el verdadero amor. No el amor eros, no el amor filial, de familia simplemente, sino el amor ágape, el amor de Dios, el amor fraterno, la comunión con Dios y con los hijos de Dios. Este es el verdadero amor. Y Juan lo expone en su epístola
en su primera epístola, en el capítulo 2, versículo 16. Vamos a leer, hermanos. Dice así: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Estas tres cosas. Y el mundo pasa, y sus deseos con él. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tres cosas que se dio para la caída del hombre, que se explican en Génesis 3, del 1 al 6, y que el apóstol Juan nos lo expone claramente en su epístola, primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Y hemos leído. Primeramente, dice el apóstol Juan, los deseos de la carne. Los deseos de la carne. Mirad, hermano, cuando Juan en su evangelio dice, el verbo se hizo carne. No dice el verbo se hizo hombre. Claro que el verbo se hizo hombre, porque el hombre es carne. Pero ¿por qué señala el verbo se hizo carne? La palabra se hizo carne. Porque es la carne la que se asocia o bien al espíritu creado por Dios, según Dios, o bien al espíritu de este mundo. Y cuando cayó el hombre, en la caída del hombre, se unió el espíritu del hombre al espíritu del mundo, es decir, al espíritu del diablo, y se alejó del espíritu de Dios. De hecho, fue expulsado el hombre. Y ya todos los deseos de esa carne, cosa que en Jesús no fue así, pero como ejemplo lo tenemos de que no fue así. En el hombre sí que fue así, los deseos de la carne pecaminosa. Todo lo que el corazón quiere, ya sabemos lo que es. Dar satisfacción en todas las áreas de la vida, en lo sensual, en lo financiero, dar satisfacción a su propio cuerpo, dar placer a su carne, los deseos de la carne. Eso es lo que Génesis nos enseña en el discurso del diablo con Eva y su marido en medio. Este versículo de 1 Juan capítulo 2, 15, 16 nos dice una segunda cosa, la concupiscencia de los ojos. Los deseos de los ojos. Deseos y concupiscencia es lo mismo. La mirada, quiere decir, la mirada puesta en un antojo, en un deseo de lo material, de lo que ves. Por eso dice la concupiscencia de los ojos. ¿Tú no has visto cuando hemos ido a la yugo, vamos a cómo los ojos están en la concupiscencia? Y hay mucha concupiscencia en los ojos. ¿No te has dado cuenta? Yo me lo he notado, Hombre, hay que ser honesto, ¿sabes? Un cristiano es honesto y dice la verdad. ¿O no? Y hay mucha concupiscencia. Por eso tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios, no por el espíritu de la carne, del principio, del engaño, del falso discurso. Tenemos que saber y tener dominio propio. Y dominio propio significa tener una mente sana, donde no eres atraído por tu carne, sino que eres atraído por las cosas de Dios. Y pones cada cosa en su lugar, y en el momento idóneo cada cosa en su punto. Pero, por causa del pecado y la caída del hombre, primera epístola de Juan, 2, 15 y 16, dice la concupiscencia de los ojos. La mirada puesta en eso de lo material. La pasión por las riquezas.
Aquí se nota quién está convertido a Cristo y quién no. Sí, esto es un termómetro, hermano espiritual. ¿Qué te está gobernando a ti? Estas cosas. La pasión por la riqueza, el antojo de lo material, el deseo de los ojos, la concupiscencia de la carne, como hemos dicho anteriormente en el primer punto. ¿Qué es lo que te gobierna? ¿Aquello que ves y palpas? ¿O vives por la fe del Hijo de Dios que te amó y se entregó a sí mismo por ti? La caída del hombre hizo una tercera cosa que hemos leído en Génesis capítulo 3 del 1 al 6. La soberbia de Satanás, la soberbia de la vida, inculcada en el pecado, en el corazón del hombre, en la carne, en los ojos del hombre. La soberbia de la vida. Eso fue el discurso que recibió el hombre, la mujer y el hombre en medio. Pero no era culpa de la mujer. Luego Dios se dirige al hombre y le dice, ¿y tú dónde estabas? ¿Por qué te callabas? ¿No eres tú la cabeza de la creación? ¿No eres tú quien tenía que enseñorearse de la creación? Así que el hombre, culpable totalmente. La soberbia de la vida, es decir, el orgullo. Hemos dicho que cayó este ángel de luz por soberbia, por arrogancia, por orgullo, de alardear delante de otros ángeles. ¿Cuánta gente hay que alardea de lo que tiene? Porque lo tiene y otro no lo tiene. Dice, yo tengo, tú no tienes, yo tengo, tú no tienes. Esto es arrogancia, soberbia. Esto es pecado. Esto es pecado mortal, hermano, pecado mortal. Hoy, la soberbia de la vida, alardear de una insolente e insegura manera de vivir, porque no te da ninguna seguridad tus palabras, porque hoy estás y mañana no, hoy tienes, mañana no tienes. No presumas, no alardees de nada. Si tienes algo, Dios te ha dado la fuerza de vivir, aleluya, para que eso acontezca. Confías en tu propio poder y recursos. Esto significa la soberbia de la vida. Confiar en tus propios recursos, tu poder. Eso es lo que hemos leído en Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Que el árbol lo vieron que era codiciable, gustoso. Y ahí entraron como por un tobogán en el pecado y en la maldición para siempre. Y de ahí venimos cada uno de nosotros. Esa herencia es la que tenemos. Pero glorias sean dadas a Dios por Jesucristo, que vino a morir en una cruz para quitar el pecado del mundo. Amén. Y tú y yo lo hemos recibido, si es que lo hemos recibido. Y quien no lo haya recibido, hoy es el día de salvación, hoy es el día para venir a Jesús y pedirle perdón por eso. Por ese primer discurso que tú escuchaste, maligno y malo, infiel a las cosas de Dios, pero que ahora quieres arreglar eso. Y solo con Dios puedes hacerlo. No hay instrumentos que intermedien, solo Jesucristo es el único medio de salvación. La soberbia de la vida. Esto es un desprecio absoluto, un desprecio desvergonzado de parte de aquellos que violan las leyes divinas. ¿Cuántos hay? En la política, en la sociedad, en los hogares, en las religiones y en muchas iglesias, entre comillas, cristianas, incluso ortodoxas, evangélicas, como llaman. No importa el nombre que tengan. Aquí lo importante es hablar de la verdad. No hace falta nombrar mucho. Hay que decir la verdad. Y vivirla, sobre todo. Porque hablar la verdad cualquiera bien la dice, pero ¿quién vive lo dicho? Eso es importante y hago énfasis en esto, hermano. La soberbia, un desvergonzado vivir en contra de las leyes divinas. Un desprecio a Dios mismo y su palabra en la Biblia, hermano.
Ese es el desprecio mayor que hay. Y todo esto es una presunción engañosa, vacía, de una estabilidad hueca, una estabilidad que cree el hombre tener, pero que es vacía y hueca. No hay nada dentro. Es como un grano, es como la paja con un grano sin grana, una paja. Está hueco. Y todo lo que hay en este mundo, hemos leído en 1 de Juan capítulo 2, 15, 16, dice que todo esto lo da el mundo, no Dios, el mundo y Satanás, con su discurso falso. Por eso digo que si Satanás pudiera matarte físicamente, lo haría. Pero muchos tienen miedo y no son capaces de abrir la boca para decir la verdad del Evangelio. Muchos tienen miedo a los hombres, miedo a lo que dirán. Y eso lo único que te puede hacer es seguir escuchando el discurso satánico del principio del jardín del Edén. Pero que no sea así, hermano, que no sea así. Este discurso de cree en ti mismo fue inventado, como hemos dicho al principio, por Satanás en el Edén y replicado desde entonces por falsos maestros, falsas religiones y filosofías humanas. Me gusta abrir bien la boca y pronunciar correctamente la verdad. Hoy en día lo enseñan los muy mal llamados, como vemos en televisión, incluso en algunos lugares de ámbitos religiosos, modernos, entrenadores de vida. En inglés es coach de vida, yo le he cogido la palabra coach de vida. Motivadores que te invitan a reinventarte nuevas todas las cosas. Tu creencia, tus juicios, tu vivir, el aquí y el ahora. Ellos te motivan a que tú reinventes incluso la Biblia, ¿sabes? Incluso la Escritura. En muchos púlpitos se predica de manera que se enseña que muchos creyentes reinventen la Biblia. Porque dicen, estamos en otros tiempos. Pero Dios no ha cambiado. Tú y yo cambiamos. Hoy estamos de humor, mañana no, pero Dios no cambia. Hoy dormimos, mañana paseamos, pero Dios no hace eso. Dios siempre está ahí, despierto, trabajando a favor de los que lo aman, buscando el mejor bien de los que le obedecen, aumentándole la fe de aquellos que han empezado a creer en Él, custodiando sus vidas por donde caminan. Pero estos que enseñan que podemos reinventar y te invitan, te dicen, salgan adelante, reinventen sus creencias, sus juicios y su vivir. Vivan el aquí y ahora. Ese es el mensaje falso, ese es el discurso moderno. Pero no es moderno, viene del Edén, viene del principio. El falso discurso, como he llamado a este mensaje. Y lo triste de todo lo que estoy diciendo es que muchos de ellos, de estos entrenadores de vida, motivadores, entre comillas, se llaman cristianos. Lo peor de todo esto, a pesar de que son cristianos, peor todavía que ser cristiano y decir estas cosas y predicar estos sermones falsos, es que encima son famosos. Es que lo peor es que son famosos y miles de almas les siguen. Por eso en Apocalipsis yo he anunciado muchas veces lo que dice. Apocalipsis dice traficantes de almas. Eso es lo triste. Muchos son cristianos, otros muchos, por supuesto, no lo son, pero muchos que se llaman cristianos, pero si lo fuesen no tendrían este falso discurso, tendrían el que estamos predicando hoy, la verdad de la palabra del Señor. Pero lo peor, como digo, son famosos.
tienen plataformas grandísimas, digitales. Ellos se creen que son en televisión, tienen plataformas televisivas grandísimas por todo el mundo. Se creen gurú del éxito. Y animan a la gente a vivir una vida placentera, que con solo sacar tu billetera y poner donaciones, ahí se te arregla el problema de la vida. Pero esto es una mentira, es un falso discurso de Satanás. Esas plataformas digitales que anuncian el dinero, que anuncian la felicidad y el amor falso amor egoísta. Y todo eso, hermano, fue lo que le ofreció la serpiente en el Edén a Eva y a Adán. Eva y Adán. Una vida que merecía ser mejor, le decía la serpiente, con sus propias reglas. Cada uno podéis tener vuestras propias reglas. Ese es el discurso de creer en ti mismo. Tú puedes tener tus propios gustos, tu propia sabiduría. Tú puedes ser como Dios. Este es el mensaje. Que mucha gente está siendo engañada y su propio corazón es engañoso. Engañan la propia voluntad de los oyentes, este tipo de motivadores. Caen en su propio orgullo, en su propia jactancia y soberbia y empiezan a autoconfiar en sí mismos, más que en la palabra escrita, porque se les ha invitado a reinventar las escrituras. Eso lo he escuchado yo, hermano, que tenemos que reinventar las escrituras, la Biblia, para estos tiempos. Esta gente que autoconfía en sí mismos, dicen no tener necesidad de depender de Dios. Y ellos viven conforme a eso. Pero como hemos leído, todos sabemos cómo terminó eso. Sabemos cómo terminó esa primera charla motivacional del diablo, de la serpiente, de Satanás, con Eva y su marido en medio. ¡Qué vergüenza de hombres! ¿Qué les pasó a estos que estaban escuchando el falso discurso? No ganaron nada. Es más, perdieron todo. Eso es lo que te puede pasar a ti. Perderlo todo. Y no estoy hablando de la casa. Siempre igual. Ni del dinero. Tu vida vale más que la comida. ¿Sabes? Tu cuerpo vale más que el vestido. Fueron expulsados del jardín. ¿Os acordáis de los 4 huertos? Un día volveremos a ese último jardín, a ese que fue el primer jardín. Ellos fueron expulsados. Nosotros vamos a regresar porque lo fuimos, pero ahora hemos vuelto. Hemos regresado. La pared de nuestro pecado que nos separaba de Dios ha sido quitada por medio de la cruz de Cristo. Y ahora estamos cara a cara con Dios. No podemos escondernos. Aquí estamos, Señor. Así soy. Haz conmigo según tu voluntad. Expulsados de la perfección. Tú sabes que Dios creó al hombre perfecto. Es por eso que dice Juan, el verbo se hizo carne, no dice se hizo hombre. No empieza así. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó al hombre, dice que Dios miró y vio que el hombre, que lo que había creado era bueno en gran manera. Dios había creado al hombre, y cuando Dios miró lo que había creado, él mismo, se sorprendió, por así decir, ¿no? Para que entendamos humanamente hablando. Y él dijo, qué bueno es todo lo que yo he creado. Nos creó a nosotros como hombre, a la mujer del hombre de la costilla,
hermanos, lo que no es bueno es la carne. Pero Dios ha hecho al hombre perfecto. Pero cuando cayeron, desapareció, fue expulsado de esa perfección. Fueron separados de Dios y condenados a maldición. Así fueron. Fueron esclavos de la mentira y del diablo. Esclavos de la mentira del diablo. Aleluya, yo siempre quiero terminar con esta buena noticia. Como dice la Biblia, pero Dios, aleluya, en su rescate por nosotros, en Cristo, tomó todo el castigo que merecíamos y pagó toda nuestra deuda ante Dios para hacernos hijos suyos y volver nuevamente a sus brazos. Como buen Padre, que lo fue siempre y lo será, porque es Dios mismo. Así que, hermano, deja de vivir, pongámonos de pie. Reflexionemos en esto hoy y deja de vivir para ti mismo si lo estás haciendo. Tú lo sabes. Yo no te voy a apuntar con el dedo, ni mucho menos, porque no tengo la autoridad para hacerlo. Yo no tengo autoridad para apuntar ni juzgar a nadie. Pero la palabra de Dios sí que tiene autoridad y te puede juzgar justamente, con gran juicio y buen juicio. Deja de vivir para ti mismo, deja de buscar cómo llenar ese vacío de deseos carnales y mundanos, anhelos que no te llevan a ninguna parte. Deja de vivir para ti, deja. De una vez por siempre, deja de vivir egoístamente para ti y busca a Dios. ¿Qué te da este mundo incrédulo? ¿Qué te da? ¿Qué haces amando las cosas que están en el mundo? Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Deja de dar la espalda a Dios. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si estás amando más a ti mismo y a este mundo que a Dios, te reto, deja de hacerlo. Deja de hacerlo y busca al Señor mientras pueda ser hallado. Llámalo en tanto que Él está cerca. Lee tu Biblia, haz la voluntad de Dios, pídele al Señor misericordia sobre tu vida. Arrepiéntete de tus pecados y vive para Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Eso es lo que tienes que hacer. Y la gracia de Dios estará contigo. Estará contigo. Si no, imposible que te puedas salvar. Imposible. Que la gracia de Dios esté contigo. Amén.